Dios bendiga a los hermanos. Gracias, Cindy, por esa oración. Gracias, hermano Fernando. Gracias a los hermanos en esta preciosa mañana del Señor. Dios bendiga a Daniel allá en los controles. Si usted tiene alguna petición, pues ya sabe que el hermanito está en los controles. Y qué bueno estar en la casa del Señor. Me viene a la mente a William. William siempre dice, Dios está vivo. Dios está vivo. Había un predicador evangelista en los Estados Unidos que decía, Dios es bueno. Dios es bueno y tiene el control. Y él, cuando era la época de las campañas de carpas de circo, ¿se acuerdan esa época que antes y se veían muchas las carpas en los Estados Unidos? Pues este predicador decía siempre, Dios está bueno y tiene el control. En una de esas campañas, su hija, así como Cindy, pues ella venía y cantaba y preparaba el ambiente con una voz preciosa como mi hermana, que tiene una voz hermosa. Y en una de las campañas, esta joven en la autopista tiene un accidente y fallece. El hermano está en la carpa esperando que llegue su hija, porque el devocional le correspondía a ella. Y cuando llega la policía, en ese momento le dan la noticia, justo antes de él ir a predicar. Imagínense el escenario, ¿no? Tu hija falleció en un accidente y él está frente al público. Y todo el mundo pensaba, dirá lo que siempre dice. Dirá que Dios es bueno y que Dios tiene el control. Y aquel hombre, tambaleándose con un taco en la garganta, le dijo a aquella congregación, ustedes saben que siempre mi hija me acompaña y siempre mi hija es la que canta y ella la que prepara el ambiente con su voz, pero hoy mi hija está cantándole en la presencia de Dios. Ella está ahora mismo cantándole a Jesús en el trono. Y para que los que están aquí pensando, se voy a decir la frase, sí, Dios es bueno y tiene el control. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios no tiene ni el plan A, como decía la canción, ni tiene plan B. Dios tiene un solo plan. Y ese plan Dios lo modifica, pero no lo cambia. Amén. Y yo quisiera compartir con ustedes, el tema de la predicación se llama Viviendo de Apariencias. Fernando, ¿está bien de volumen? Sí. Viviendo de Apariencias. Esta predicación tiene su historia. Esta predicación yo la prediqué en los 80, cuando yo era pastor en Lajas. Y tenía otro título, se llamaba No todo lo que brilla es oro. Cuando yo tengo dificultades, como todos los cristianos tienen dificultades, y yo tuve un tiempo en un desierto y yo renuncié a todo lo que es ministerio y cogí una libreta, una caja llena de predicaciones. Tenía muchas predicaciones y se la entrego a mi cuñada que es pastora. Y entre esas predicaciones estaba, no todo lo que brilla es oro. Y yo me olvidé de todo. Y un día, estando compartiendo con ella, ya de nuevo Dios me trajo con cuerdas de amor, que es un testimonio que quizás un día le cuente a ustedes, donde Dios me pasó por un proceso de salud
ella me devuelve la predicación. Entonces yo le dije a ella, a mi hermana, tírala por ahí. Y un día mirando y escarbando apareció. Y la tuve que modificar y cambiar el tema. El tema que le puse es viviendo de las apariencias. Y vamos al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Voy a pedir al hermano Dani que me ponga el pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 12, del 9 al 11. Y dice así, para los que están a través de las redes, se encuentra en Segunda de Crónicas, del 12, del 9 al 11. Voy a leerlos. Y los que están en el templo pueden, si tienen ojos biónicos, y pueden ver lo que dice ahí. Pero voy a leerles a ustedes. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquianos, etíopes, eran sin número, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Jeroboam y los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado. Y creo que estoy leyendo demasiado porque no es el pasaje, es del 9 al 11. Y los príncipes de Israel se humillaron y dijeron: justo es Jehová, que es lo mismo decir Dios es bueno. Y vamos al 9 al 11. Y subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban a los escudos, estoy hablando. Después los volvían a las cámaras de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Por eso le puse viviendo de apariencias. Me puse a investigar quién era Sisac, porque yo soy fanático de History Channel. Y hoy domingo, pues en History Channel hablan de las momias y de la arqueología. A mí me fascina lo que es el mundo de la arqueología, y más me interesa saber la historia de los faraones. Y me di a la tarea, porque cuando dice Sisac no suena a faraón, suena como aquel que vende limber en la calle, o aquel que vende quenepa. Sisac no dice mucho, pero Sisac fue un faraón del 940 al 915 antes de Jesús. Fue conocido en Egipto como Sesón. Así que si usted busca a los faraones en la línea de la dinastía de Falium, se va a encontrar con Sesón. Y Sesón, Sesón fue miembro de esa poderosa familia y fundó la 25ª dinastía, buscando restaurar el prestigio perdido de Egipto. Y sí, la historia registra, porque en el templo de Amón, en Tebas, y ya esto suena a faraón, Sisón dejó un relieve de una escena triunfal donde él invadió a Judá, como lo registra las escrituras. Sin embargo, en el tiempo de Salomón, Sisac no quiso invadir a Judá, a Jerusalén. Y es que David, el rey David,
que por cierto era el abuelo de Roboam, hizo pactos con muchos reyes para que su hijo Salomón tuviese un reinado de 40 años de paz. Y imagínense, 40 años de paz, provisto por David, el sabio David, un hombre guerrero, un hombre de cicatrices, un hombre diestro en la batalla. Preparó a su hijo, el Mama's Boy de Salomón, porque Salomón no era el hijo preferido de David, era Absalón. Pero como era el nene chulo, el nene bonito de Mama's Boy, Salomón reinó por 40 años, donde el reinado más lujoso, el reino más próspero, el reino del oro, era el reino de Salomón. A tal extremo que la gente iba como si fuera Disneylandia a ver todo lo que Salomón había hecho con la nación de Israel. Así que Roboam, el nieto de David, el hijo de Salomón, vivió en ese ambiente de opulencia. Y dicen por ahí que cuando usted no lo sufre, cuando usted no lo gana, usted lo menosprecia. Por eso cuando papi le regala un Mercedes a su hijo y lo choca, él no hace nada, simplemente, papi, dame la tarjeta y vamos a comprar otro carro. Pero cuando Fernando y yo compramos un carro y se nos esbiela, pues nos ponemos la cabecita y Señor, ahí la Jonker a buscar piezas, ¿no? Es la diferencia y el escenario en que vivió este hombre, Roboam. Y la vida de Roboam, porque quiero hablarles de las apariencias, donde vemos que, y es la parte que quiero enfocar, cuando viene el faraón Sesonop y invade al pueblo de Israel, se lleva todo el oro que había, entra a la cámara real, al palacio, y se lleva los escudos de oro que simbolizaban todo el prestigio del reinado de Salomón. No eran escudos de guerra, eran escudos de adornos, pero cada escudo de oro tenía un peso y un valor aproximadamente en esta época de casi $500,000 o más en el peso del oro. Y para Roboam, que no luchó, que no tuvo ningún tipo de valorizar, porque fue su padre que trajo los escudos, dice que los convirtió en escudos de bronce y los puso en la casa de Jehová. Y lo que no hizo con los escudos de oro, los hizo con los escudos de bronce. Cada vez que él iba a la casa de Jehová, traía los escudos con guardaespaldas, los presentaba, los ponía. Después, cuando terminaba el servicio a Jehová, se llevaba los escudos de bronce. Amén. Es humillante, hermano. Es humillante cuando usted baja de categoría. Pero este hombre que se había criado, hermano, en un reinado de opulencia, que había vivido en el lujo y la riqueza, él pensó que esa vida lujosa iba a ser para siempre. Cuando este muchacho empieza a reinar en Jerusalén, tenía 41 años y por 17 años reinó en Jerusalén, la ciudad que Dios escogió para poner en ella su nombre. Pero cuando analizamos la vida de este hombre Roboam, vemos que la vida de Roboam está plagada de contradicciones. Fue hijo de Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Sin embargo, Roboam no supo actuar con sabiduría. Fue nieto del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios.
Sin embargo, Roboam no dispuso su corazón para buscar a Dios. El significado de Roboam significa expansión del reino. Sin embargo, Roboam aparece en la historia bíblica como el responsable de dividir las 12 tribus. Cuando muere Salomón, el pueblo quería tener un encuentro, una audiencia con el rey. Y se acerca Roboam frente al pueblo. Y el pueblo dice al rey lo que dice el pueblo de Puerto Rico, lo que dice el pueblo de Chile, lo que dice el pueblo de cualquier pueblo. Baja los impuestos y te serviremos. Mejora la calidad de vida y te serviremos, como lo hicimos con tu padre Salomón, como lo hicimos con tu abuelo David. Arregla las cosas. Y estaba todo el pueblo reunido, la Cámara de Representantes, el gabinete, y todo aquel pueblo estaba esperando que Roboam dijera unas palabras sabias. Roboam va de sus panitas, los que se criaron con él, lo de la clase azul, lo de cuello blanco. Le dijeron, ¿qué le voy a contestar yo a este pueblo? Y los muchachitos le dijeron, pues, dile que no vas a bajarle los impuestos. Tú no puedes dejar de jugar golf. ¿Sabes? Tú no puedes dejar de correr tu Ferrari. No. Tú no vas a comer en el Burger King. No. Tú vas a lo mejor. No vas a bajarle los impuestos. Y aquel rey se presenta ante el pueblo y dice estas palabras literalmente. El dedo meñique, y eso estoy citando la Biblia. El dedo meñique mío es más fuerte que los lomos de mi papá. Y si mi padre a ustedes los castigó con látigos, yo los voy a castigar con escorpiones. Y escorpión no es el insecto ese, escorpión. Escorpión era un látigo como el que atropellaron a Jesús, que tenía 7 cuerdas al final, y en cada final de cada punta tenía vidrio, metal, el mismo azote que usaron con Jesús. Se le llamaba escorpión porque cuando llegaba arrancaba. Y él le dijo esas palabras a aquel pueblo que esperaba. Estoy hablando de Roboam. Y el pueblo dice, ¿qué tiene Israel con el hijo de Salomón? Y se divide el pueblo. Roboam es, y está en la historia, el fracaso más grande de la historia dentro del pueblo de Israel. Él divide y se queda con 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Y las otras 10 tribus se desaparecen. Así que el nombre de expansión del reino le queda muy grande a este hombre. Fue responsable de dividir las 12 tribus de Israel. La insensatez que condujo a la división del reino. Todo este rollo lo puedes encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 10. Roboam fue un rey de apariencias. Sisac, el faraón, se llevó todo lo que había en el templo, humillándolo, dejándolo con solamente escudos de bronce. Ya no tuvieron más escudos de oro. Había que conformarse con los de bronce. Cuando lees el texto de Crónicas, el que acabamos de leer, ves lo irónico que resulta el hecho de que el oro puro que había en el templo de Salomón fue sustituido por el metal más barato, que aunque tiene brillo efímero, no es lo mismo. Roboam trató de mantener los adornos y la apariencia dentro de la gloria anterior, pero no pudo. Y su único esfuerzo fue sustituir los escudos de oro. En la Biblia, el oro es símbolo de fe. En Primera de Pedro te habla de que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El bronce puede tener cierto brillo,
pero no es oro. A Dios no le agradan las apariencias. En el libro de Mateo, capítulo 21, 19, vemos el escenario de Jesús buscando frutos en una higuera frondosa. Amén. Jesús va a buscar frutos a una higuera frondosa. Era lo único que podía ofrecer la higuera. Pero cuando Jesús va a buscar frutos, la higuera tenía hojas. El traductor bíblico dice que no era la época de higos. ¿Y usted cree que Jesús no sabía eso? El que creó la higuera, por la palabra fue creado. El que creó el universo. ¿Usted cree que Jesús falló al buscar frutos de la higuera? Se encontró que la higuera no dio frutos y Jesús la maldijo. Y al momento, cuando pasan de nuevo los discípulos, vieron que la higuera se había secado. Porque hojas no son frutos y bronce no es oro. En el libro de Levítico capítulo 10 tenemos a Nadab y Abiú. Ellos eran hijos de Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés. Estos dos hijos de Aarón estaban buscando conectar con Dios, pero a su manera. Apúntalo, Levítico 10, para que busque la historia. Dios le reveló cómo hacer el fuego del altar. Eran unas especias específicas. No sabemos cuál fue la motivación de que estos muchachos, Nadab y Abiú, fueron a la presencia de Dios e inventaron su propio fuego y lo presentaron delante de Dios. Quizás esa repetición de todos los días, porque era todos los días que había que ir a la presencia de Dios, hermano. Sí, hay que ir de Dios a Dios todos los días. Hay que ir. Cuando usted se enamora de la persona que usted ama, usted quiere estar todos los días con esa persona. Y eso se llama relación. ¿Verdad que sí? Y Dios quiere eso. Dios quiere que usted con Él sean unos y que esa relación sea de todos los días. Y ellos quisieron, por la emoción de considerar aburrido, y hicieron un error. Dice que sacrificaron fuego extraño. En el libro de Éxodo, para los que apuntan, hermanos, del 30, capítulo 30, del 38, del 34 al 38, Dios le dio la fórmula para hacer el incienso. Y cualquiera que haga un incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado entre el pueblo. Fíjense que el incienso era bien aromático y ya Dios había condenado que aquella mezcla tan sabrosa y perfumada no se usara para que las personas lo tuvieran en su cuerpo. Era para la presencia de Dios. Y así vemos que Nadab y Abiú pusieron otro fuego extraño. ¿Y qué ocurrió? Vino fuego de Dios y los consumió. Porque el fuego extraño no se lleva con el fuego de Dios. El fuego de la apariencia, el fuego del disimulo, el fuego de la hipocresía, los esfuerzos humanos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tuvieron las consecuencias y murieron delante de Dios. Hermanos, Dios es un Dios que castiga. Amén. Dios es un Dios que castiga. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios quiere fuego verdadero en su altar. Dios quiere el fuego del amor verdadero. Dios quiere el fuego del servicio íntegro. Dios quiere el fuego de una alabanza pura y sincera. No se puede venir ¿cómo dicen por ahí? A inventar, a improvisar. Algo que me gustó de la hermana Cindy es
que estábamos hablando ahorita, que a ella no le gusta improvisar, ¿verdad? Porque le queremos dar lo mejor para Dios. En Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 4, vemos a una iglesia, la iglesia de Éfeso. Sí, vamos a Apocalipsis, apúntelo. Esta iglesia de Éfeso, que era la iglesia apostólica, la primera iglesia que fue dirigida por Juan, el apóstol Juan, fue el presbítero de esa iglesia. Y esa iglesia, que es la iglesia misionera, dice en Apocalipsis 2, del 1 al 4, que trabajaban arduamente, que habían sufrido por la causa de Jesús, que aborrecían a los hipócritas. ¿Han leído el pasaje? Vamos al libro de Apocalipsis para que ustedes se ubiquen conmigo. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen llamar apóstoles y no lo son, lo has hallado mentiroso. Esta iglesia dice que has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Hermano, esta iglesia está mejor que muchas iglesias hoy en día. Vean esa iglesia. Es una iglesia que trabajaba arduamente para Dios. Es una iglesia que había sufrido por Jesús. Es una iglesia que aborrecía a los hipócritas. Era una iglesia que trabajaba, que funcionaba. Tenía toda esa cobertura espiritual, pero era la cobertura de la religión. Dice: pero tengo contra ti, verso 4, has dejado tu primer amor. Podemos gastar en la iglesia y vaciar nuestras carteras en la obra misionera. Eso no garantiza que seamos salvos. Podemos hacer 20,000 cursos de evangelismo y proyectar al mundo que seamos una iglesia misionera. Pero si nuestro servicio a Dios es como dice en el libro de Isaías: este pueblo se acerca a mí de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes? Satanás, desde su trono inmundo, ve cómo la iglesia se enfrasca en la religión. Y quiero decirles, hermanos, que la religión es una palabra compuesta. Religión. Re significa volver, como rehabilitar. Ligión es una palabra latina griega, significa ligadura. Religión significa volver a la ligadura. Eso es lo que significa religión. Y en la Biblia solamente 2 veces aparece la palabra religión. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Así dice la Escritura, como Dios habla de la religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios es la que se cuida del pecado del mundo, la que cuida de los ancianos y de los pobres. Isaías 29:13 dice: el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra, me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinden son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Cuando Roboam fabrica escudos de bronce para sustituirlo con el oro, está menospreciando la gloria que tuvo su padre. Inclusive está menospreciando el legado de Dios para el hombre. Las cosas no han cambiado. Hoy hay mucha apariencia. Pablo le dijo a Timoteo que los hombres de los últimos tiempos tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos lo van a demostrar, la van a desfigurar.
Creo que la iglesia de Jesús tiene un reto delante de todos. Y yo creo que la gente está mirando a la iglesia de Jesús con otros ojos. Desgraciadamente, hemos cambiado los muñequitos. Ya la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo del cuerpo de Cristo, ya no es lo que en el libro de los Hechos se ve. La iglesia que se levanta, que estaba en oración, en ayuno, que estaban unánimes y todos pensando lo mismo. Ya esa iglesia hoy en día no existe. Existen grupos de fe. Y dentro de los grupos de fe hay personas que aman a Dios. Hay personas que le sirven a Dios como individuos. Pero en el colectivo la iglesia ha perdido la sal. En el colectivo de la iglesia ya no es la lumbrera en medio del camino. En el camino la iglesia está adoptando muchas cosas seculares. En el camino la iglesia se ha perdido en los dogmas y en los modos. En el camino la iglesia se ha perdido la senda. En el libro de Jeremías le dicen: paraos en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua. Y el pueblo dijo: no, paraos en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua. La senda antigua es que la iglesia pueda ser diferente. La senda antigua es, gracias hermana, la iglesia, permiso. La senda antigua es que la iglesia visite a los vecinos. Yo escribo mucho en las redes y yo revuelco el avispero en las redes. Yo le pongo el cascabel al gato en las redes y se molesta mucha gente conmigo. Y yo digo, ¿cómo una iglesia puede decir que está en avivamiento cuando el vecino está golpeando a su esposa detrás de la iglesia? ¿Cómo yo puedo decir que la iglesia está en victoria cuando hay una persona que se está suicidando detrás de la iglesia? ¿Cómo puedo decir que la iglesia es faro en el mundo cuando un padre viola a su hija detrás de una iglesia? ¿Cómo puedo decir que la iglesia está en victoria cuando 2 esquinas abajo hay un punto de droga y no afectamos a la iglesia y no afectamos a la comunidad? ¿Por qué? Porque tenemos una gringola. Pensamos que el domingo es el único día en que nos ponemos el uniforme de cristiano. Hermano, ser cristiano es llevarle la contraria al mundo. Ser cristiano es un modo de vida. Yo soy cristiano el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y el domingo vengo a adorar a Dios. Vengo a decirles: te amo, Señor. Gracias por la palabra, gracias por los cánticos. Pero es un reto para usted, es un reto para mí. Es un reto para el que me escucha a través del Facebook Live. Pararse en el camino, en la fila del correo, en la fila del banco, decirle: Jesucristo le ama. Usted necesita un encuentro con Dios. Y aunque se rían y aunque se burlen, algo va a pasar. Termino con esta. Iba para la escuela. Me pasó a mí. Yo hablo de mí porque no puedo hablar de otro. Me pasó. Iba para la escuela. Estudié la Doctor Pila. Tenía el pelo por la espalda. Me hacía una trenza. Iba con mi Biblia. Había una muchacha en la esquina, en Valdoriotti. La muchacha bien agradable, bien bonita. Ella me mira porque estaba pelú, tenía unos manejotos y tenía una Biblia. Yo le dije a la muchacha: Cristo te ama. Más nada. Y me fui. Iba para la escuela. Cuando salgo a las 3, parece que la muchacha estaba esperando que yo llegara y me paró. Ven acá. Quiero que me expliques algo. ¿Por qué tú me dijiste Cristo te ama? Porque dice la Biblia, Juan 3:16, y le hablé el plan de salvación y me dijo estas palabras: anoche tuve una pelea con mi esposo
estaba loca por dejarlo. Y si no lo dejaba, estaba loca por matarlo. Yo estaba buscando la forma cómo echarle veneno en la comida a mi esposo. Y tú viniste con el Cristo te ama. Y yo quiero que tú me hables de Jesús y ores por mí, porque yo quiero cambiar estos pensamientos. Un Cristo te ama. Un Cristo te ama. Un Cristo te ama sacó un pandillero llamado Nicky Cruz de las calles. Y más de 60, 70 años, Nicky Cruz sigue diciéndole al mundo, Cristo te ama. Aprendamos el idioma de la iglesia. Cristo te ama. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a las hermanas. Dios es bueno y tiene el control. Como dice William, Jesús está vivo, Dios. Dios está vivo. Amén. Por eso voy a hacer una oración por todos los que están conectados en las redes. No es una casualidad que hayas entrado a la página. Dios te ama y tiene un plan con tu vida. Yo voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y vamos a hacer una oración por todos los conectados, por todos los que están esperando algo de Dios, que se muevan las aguas. Dios es tan real y la distancia entre Dios y el hombre es una oración. Esa es la distancia más corta entre el hombre y Dios, una oración. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos aquellos que están a través de la plataforma de Facebook Live. Te pido que tú les toques, que les llenes, que los bendiga. Y mira a mis hermanos en el templo. Te pido que tú los cuides, que los pongas en tu hueco santo de tus manos y los cuides, que los fortalezca. Gracias por las cosas bonitas que has hecho en esta iglesia que ya pronto va a cumplir año de aniversario. Gracias por la bendición que nos has dado y doy la gloria que te mereces en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para ustedes. Cristo te ama. Amén, amén, amén.